Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta convocatoria del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, con la dirección técnica de la Asociación Española de Directivos. Un foro que volvemos a convocar de manera virtual, dadas las circunstancias. Por otro lado, un formato al que ya nos venimos acostumbrando y que casi le vamos cogiendo el lado bueno de poder llegar con más facilidad a más personas. Yo quería empezar diciendo que uno de los principales objetivos que tiene el programa de este foro Nueva Economía, Nueva Empresa es el de ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta a los retos y desafíos que en cada momento afrontamos. Y en este sentido creo que el contenido de la ponencia que vamos a tener hoy es de máxima actualidad. En este túnel pandémico que todos estamos atravesando, desgraciadamente, con el impacto económico y social tan alto que está teniendo, las incertidumbres que genera. El título de la ponencia de hoy es muy sugerente, la realidad social tras el COVID-19 hacia una recuperación más sostenible. Vamos a tener el privilegio de contar con una persona que seguro que por su experiencia profesional, su posición, nos va a arrojar luz sobre lo que estamos pasando y sobre cuál es el camino que deberíamos ir enfocando para salir de aquí reforzados en la medida de lo posible hacia una economía más sostenible, más inclusiva, más justa. Y tengo el placer de saludar a Rosa María. Rosa María es vicegobernadora de Estrategia de Desarrollo Social del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con sede en París. Si uno mira cuál es el objetivo así más genérico de esta institución europea, es consciente de la importancia que adquiere en un momento como el actual, porque si leo literalmente, el objetivo es el de mejorar las condiciones de vida y la cohesión social en Europa a través de la financiación de proyectos de alto impacto social. Entonces, Rosa María, además, es técnico comercial y economista del Estado, MBA por el Instituto de Empresas, licenciada y doctora en farmacia con premio extraordinario, y ha tenido, pues, como digo, una carrera dilatada, muy enriquecedora, que seguro que nos ayuda a tratar la actualidad que estamos viviendo y a enriquecernos a nosotros con su visión. Destaca que entre 2014 y 2016 fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera, miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, adjunta al ministro en el Eurogrupo y Ecofin, ha sido también consejera del Banco de España, de la CNMV, del FROB y vicepresidenta del Fondo de Garantía de Depósitos. También fue la directora del gabinete del ministro Luis de Guindos entre el 2011 y 2014. Así que, Rosa, muy bienvenida. Yo creo que estamos todos deseosos de escucharte, de entender un poco más, si cabe, dentro de esta halo de incertidumbres que todos venimos atravesando, qué nos puede esperar para llegar a esa situación de una economía más justa, más inclusiva, sostenible. Y casi tengo que advertirte que seguro que entre nuestros oyentes incluso hay un grado de necesidad de escuchar mayor que en otros sitios, porque sabes que en Canarias, además, la preocupación sobre el impacto social de lo que estamos viviendo, con un sector turístico que pesa tanto en nuestra economía y que se ha quedado prácticamente paralizado, pues hace que en Canarias especialmente esa preocupación sobre el impacto social sea mayor. Y para terminar de hacer casi tormenta perfecta, que es lo que pasa en estas cosas, pues también tenemos entremezclada una crisis humanitaria con la inmigración, en fin, con lo cual estamos en un foro aquí en Canarias que ese asunto seguramente preocupa más que en otros sitios, si cabe, ¿no? Así que bienvenida, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo esta tarde y te paso la palabra. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias, Francisco. Para mí es un placer compartir estos momentos con vosotros, esta presentación y bueno, efectivamente, desde mi posición en un banco de desarrollo con un mandato social, lo que le hace una institución única en Europa, una institución pública, es un banco multilateral, pues intentaré dar mi visión sobre, en primer lugar, la realidad económica y social sobre la que hemos sufrido la pandemia y sus condiciones tan dramáticas.
y, bueno, cuál sería el camino, por lo menos los objetivos que nos tendríamos que fijar para que la recuperación después de esta crisis sea un modelo económico diferente, más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y, sobre todo, más social. La dimensión social de todas las políticas y de todas las iniciativas que se vayan a tomar tiene que estar en el centro de atención. El contexto económico y social en el que se ha producido esta pandemia lo que arroja pues, es una situación que ya venía de años anteriores, un modelo económico que había generado pues, desequilibrios económicos y sociales con carácter estructural en algunos países y yo creo que es el caso de España. Esto pues, ha determinado que la pandemia haya impactado en estas economías ya débiles que venían arrastrando estos desequilibrios y que, por lo tanto, las tasas de crecimiento, bueno, más bien de caída del Producto Interior Bruto, que están proyectadas por todos los organismos, pues den unas cifras pues realmente de caídas bruscas. Vemos ahí las últimas previsiones de la Comisión. Lógicamente, las previsiones se están adaptando a los diferentes contextos en función de que haya recaídas o no, un contexto de incertidumbre que va a depender mucho del desarrollo de la vacuna y de la respuesta de los agentes económicos, en particular de las familias, bueno, lógicamente también de las empresas, si vuelven a recuperar la confianza. Pues vemos que hay caídas significativas. Se destaca la caída en España en el más del 12% y pues lo que es, digamos, todavía arroja más sombras es las estimaciones para el año 2021 que parece que en ningún caso, y en particular en el caso de España, también es el caso de Italia, no van a recuperar el terreno perdido en el año 2020. De hecho, en función de los escenarios que se manejan, de desarrollo de la vacuna y de la respuesta que la propia economía dé a estos resultados, hay estimaciones que incluso apuntan a que hasta el año 2023 no se vuelven a recuperar los niveles de renta y de actividad del año 2019. Bueno, otros indicadores, lógicamente, pues señalan caídas importantes de la inversión, de las exportaciones, también, lógicamente, del consumo privado y realmente la actividad que se está manteniendo es gracias al importante gasto público que se está desplegando en todos los países, en España y en todos los países en general para sostener la actividad económica. El impacto en el empleo es también importante y también lo que es preocupante es que la información que tenemos de este indicador de la evolución del desempleo en España y en Europa en general no recoge el impacto final de la crisis como consecuencia de los esquemas de protección del empleo que se han puesto en vigor y en marcha en la mayoría de los países europeos, en particular en España. Los ERTE están manteniendo unos niveles de empleo, pero no se sabe cuando los esquemas de protección pues, desaparezcan el resultado el impacto final en el empleo. En cualquier caso, y ya lo que llevamos de año, entre febrero y agosto, ya vemos que el impacto ya es importante en la media de la Unión Europea. Ha subido un punto porcentual, no es mucho. También vemos que nuevamente y desgraciadamente en España pues, el impacto es superior y también lo que se ve claramente es que ya partíamos de unas tasas de desempleo claramente superiores a la media de la Unión Europea. La Organización Mundial del Trabajo ha estimado que en los 3 primeros trimestres de este año se han perdido 27 millones de empleo, tomados como media. Y a nivel mundial hay estimaciones de la OCDE que apuntan a que el número de horas trabajadas
ha caído 10 veces más de lo que cayeron en los peores meses de la crisis financiera del año 2008, lo que demuestra que el impacto de la pandemia es incluso mucho más superior a lo que fue la crisis financiera. Vemos que los principales grupos afectados por la evolución del desempleo pues son los grupos más vulnerables. En particular los jóvenes, por su situación, en la mayoría de los casos de precariedad, altas tasas de temporalidad, en algunos casos baja cualificación, y lógicamente son los primeros en sufrir la pérdida de empleo. Todo esto pone de manifiesto que las economías, como decía al principio, pues afrontaban ya muchos desafíos antes de ser impactadas por la crisis sanitaria. Desafíos que han estado motivados, o de acuerdo con, en fin, muchos estudios, por diferentes motivos. Uno de ellos es una, no sé si pueden pasar, por favor, a la siguiente transparencia. Es la siguiente, es que si es posible, eso es. Desafíos que ya se venían acumulando con anterioridad al impacto de la crisis sanitaria, como decía, y en particular una persistente falta de inversión en infraestructura social. Hay un grupo de trabajo que preside Romano Prodi que presentó un estudio, ELTI, European Long Term Investment Group, que presentó un estudio sobre, sobre la evolución de la inversión en infraestructura en general y en particular en la infraestructura social. Y ha llegado a la conclusión de que hay un gap, una brecha anual en inversiones en infraestructura de carácter social en el entorno de 150 millones de euros. En particular, los sectores especialmente afectados serían el sector sanitario, el sector de la salud y de los cuidados a mayores, las viviendas sociales, lo que se llama ahora affordable housing, es decir, viviendas sociales, pero que reúnan las garantías de calidad, digamos, decentes, ¿no? Vivienda decente para toda la población, y el sector de educación, el que ha sufrido quizás la mayor brecha y de ahí que se obtenga una de las explicaciones del impacto importante de la pandemia es el sector sanitario, con una brecha estimada de 70 millones de euros de inversión anual, 70.000 millones, esto es a nivel de toda Europa. Seguido por el sector de la vivienda social y educación. En total, como decía, 150.000 millones de euros. Eso es particularmente grave, teniendo en cuenta que en Europa pues, tenemos una evolución demográfica que, según también las estimaciones de la Unión Europea, apuntan a un claro envejecimiento de la población, como ya lo estamos viendo. Y de acuerdo con estas estadísticas, los mayores de 65 pues, van a pasar de representar aproximadamente el 15% de la población, esto es nuevamente a nivel de la Unión Europea, 96 millones de personas, a representar prácticamente el 30% de la población en el año 2060. Esta brecha en inversión en infraestructura social ha producido también como consecuencia que la convergencia real dentro de las economías de la Unión Europea pues no se haya producido, o por lo menos al nivel que hubiese sido deseable. En la actualidad todavía una sexta parte de la población europea vive en regiones que tienen un nivel de renta que es inferior a la mitad de la media de la Unión Europea. Y, por supuesto, todos los efectos de la pandemia han sido exacerbados por el impacto del cambio climático y las necesidades de adaptación a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Si pasamos yo creo que en vuestra transparencia, en vuestra presentación es la anterior. En términos de desigualdad, lo que se ha producido a raíz de la pandemia, o mejor dicho, se ha agravado, es un incremento de la desigualdad. Un fenómeno o una tendencia que ya se venía produciendo en los últimos años y que los efectos de la pandemia ha agravado, ya que
la crisis sanitaria ha afectado en mayor medida a la población más desfavorecida, a la población más vulnerable por muchos motivos. Por ejemplo, el tema del acceso a la educación, pues aquellas familias en las que no tengan acceso a las herramientas adecuadas para poder seguir la educación, pues utilizando las herramientas tecnológicas, pues lógicamente se quedan rezagadas. También depende de la cobertura sanitaria y del estado de salud previo, también de la precariedad en el empleo. Como decía antes, aquellos empleos temporales de baja cualificación son los primeros en sufrir el impacto de la crisis, y la crisis también está muy relacionada, su impacto, con el acceso a una vivienda que reúna las condiciones aceptables. La población que está en infraviviendas, espacios muy reducidos, que no reúnen unos requisitos para producir un aislamiento en caso necesario, pues lógicamente los contagios son muchísimo más elevados. En particular también en las mujeres se ha visto una incidencia importante, bueno, por motivos también específicos, como consecuencia de la mayor carga familiar que suelen tener las mujeres. Se ha visto que ha aumentado la violencia doméstica y, como veíamos anteriormente, una mayor caída relativa del empleo en este grupo de población. Esta desigualdad, normalmente, o bueno, uno de los indicadores, hay muchos para medir la desigualdad, es el coeficiente de Gini, que mide cómo se distribuye la renta en los diferentes segmentos de la población. Y de acuerdo con las estimaciones de este estudio, que se realizó en marzo, a principios de la pandemia, este estudio establece varios escenarios. En todos ellos se ve que empeora el coeficiente de Gini, es decir, que aumenta la desigualdad. En el caso de España, nuevamente, de acuerdo con este estudio, es donde en términos relativos, también con Italia, va a aumentar más de un 10%. Esto se verá porque este estudio se realizó con un marco de temporal hasta el verano, es decir, en marzo no se sabía cuánto tiempo iba a durar el confinamiento y se estimaron dos escenarios: en un confinamiento con actividad económica reducida o con actividad económica alta. Al final, el confinamiento pues, se ha prolongado y digamos que hemos tenido una recaída que ha llevado en muchos ámbitos del país a reintroducir medidas de reducción de la actividad y de confinamiento parcial o total. Con lo cual, es muy probable que nos vayamos a un escenario, desde luego, con mucha probabilidad, de los dos que se han proyectado en el gráfico, al peor, o incluso puede que empeore, ya que en este estudio, como decía, se establecía un confinamiento hasta el verano y una recuperación de la actividad y de la normalidad después del verano. Esto no se ha producido y, por lo tanto, pues esto, lógicamente, solo se podrá comprobar a posteriori, ¿no? Cuando el efecto de la crisis pues vaya diluyéndose y se pueda pues actualizar estas estadísticas. Pero bueno, lo que importa en este tipo de análisis son las tendencias, y las tendencias es a un agravamiento de la desigualdad y por lo tanto a disminución de la cohesión social y lógicamente aumento de la precariedad. Por lo tanto, esta pandemia pues, ha producido un shock, como veíamos en los datos anteriores, prácticamente pues, sin precedentes, incluso en la mayoría de los indicadores mucho peor que el impacto de la crisis financiera. Y esto ha requerido una respuesta de emergencia pues, también sin precedentes y, bueno, pues a la altura de la emergencia que se creó. Esto es una estimación de la Comisión Europea de las medidas que se han puesto en marcha, insisto, de emergencia en los primeros meses de la pandemia para, bueno, ayudar a mantener la actividad económica y el empleo en la medida de lo posible. Vemos una serie de organismos que han reaccionado poniendo en marcha pues, importantes medidas, paquetes financieros.
Esto no quiere decir que este total de 4,2 trillón haya llegado a las economías. Son medidas que se han decidido y que están puestas a disposición de los países miembros, pero, por ejemplo, la cuarta, los 240.000 millones de euros del ESM, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que, bueno, para los que no estén tan al tanto, es el organismo que cuando España necesitó capitalizar el sistema financiero, pues nos concedió el préstamo en torno de 40.000 millones para recapitalizar las entidades financieras que necesitaban, bueno, pues capital. Ha puesto en marcha esto, ha puesto a disposición de los países miembros esta línea que no va ligada a una condicionalidad macro, a disposición de los países. Hasta ahora no se ha utilizado, pero digamos que es la discreción de los países al final la que tiene que tomar la decisión de si acude a este fondo o no. Las condiciones financieras normalmente son más interesantes que las que puede obtener un país, sobre todo aquellos que no se financian, pues a lo mejor Alemania no tiene un incentivo como pueden tener otros países periféricos cuyos costes de financiación son más elevados. Lo mismo, el BEI, vemos ahí un paquete de 200.000 millones. Esto es una estimación de la inversión que podría llegar a movilizar el mecanismo de garantía para un europeo que ya se aprobó, que son 25.000 millones de garantías que los Estados miembros se han comprometido a ofrecer a este mecanismo para que el BEI conceda financiación a pequeñas y medianas empresas con la garantía de este instrumento, es decir, de los Estados miembros. Bueno, este mecanismo está empezando a rodar, por lo tanto, pues se supone que tardará unos años en verse el impacto. Pero bueno, ya existe el reglamento y bueno, pues las pequeñas y medianas empresas, porque este instrumento en particular está orientado no a los gobiernos, sino al sector privado y en particular a las pequeñas y medianas empresas. El resto de cifras son estimaciones de la Unión Europea. Bueno, tenemos el segundo de 100.000 millones. Este es el programa, el SURE, que se llama así porque es el programa de apoyo a los esquemas de mantenimiento del empleo que han puesto en marcha la mayoría de los países. En España sería un instrumento que permitiría al Gobierno la financiación de los ERTEs, por ejemplo. El SURE va a emitir deuda en los mercados de capitales, lo mismo que hará el Next Generation en un futuro cuando se consiga aprobar y, bueno, pues con estos préstamos que se repartirán entre los países en función de una serie de criterios de reparto, del impacto en el empleo, etcétera, pues son créditos que se pondrán a disposición de los Estados miembros y que permitirán financiar los gastos asociados al desempleo y, por lo tanto, es un instrumento que indirectamente pues también ayuda al mantenimiento del empleo en los sectores más afectados por la crisis. El resto de las medidas pues son estimaciones de la Unión Europea de todos los paquetes que han puesto en marcha los diferentes gobiernos de la Unión Europea para ayudar a sus empresas. Desde instrumentos de liquidez, como puede ser en España el caso del ICO, hasta instrumentos de solvencia. La directiva de ayudas de Estado se ha suavizado para permitir temporalmente que los Estados puedan entrar en el capital de ciertas empresas con una serie de condiciones para, bueno, mantener aquellas empresas que por circunstancias temporales puedan acabar desapareciendo cuando son empresas viables en sectores de crecimiento. En total, bueno, pues la Comisión estima que cuando todo esto se esté ya en marcha y se puedan estar utilizando, que el paquete o la respuesta de emergencia de la Unión Europea habrá llegado a los 4,2 trillones de euros. Como decía, esto, insisto, son estimaciones y son paquetes que todavía, algunos de ellos, no están operativos al 100%.
También a esto hay que añadir, que viene ahí un poquito más abajo, no sé si lo leen, bueno, pues el apoyo del Banco Central Europeo con su política monetaria aprobó la compra de activos dentro del plan de emergencia por la pandemia, que añade pues 1,6 trillón también de euros a las compras que ya hacían de unos 20.000 millones de euros mensuales de activos europeos, en particular deuda soberana, pero también deuda corporativa y otros activos como cédulas, cover bonds, etcétera. En definitiva, un paquete importante de apoyo financiero, pero que tardará sus efectos tardarán todavía en hacerse sentir porque son paquetes que se están poniendo en marcha, que necesitan un desarrollo reglamentario en muchos casos y, por ejemplo, el mecanismo para apoyar el empleo, pues ha acudido ya al mercado con 17.000 millones, pero lógicamente tiene que tener en cuenta la capacidad de absorción del mercado de capitales de una cantidad tan importante de deuda pública. Es deuda europea, pero no deja de ser deuda pública y esto se añade a todas las emisiones de todos los soberanos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta pues, el apetito del mercado de capitales por comprar esta deuda y, por lo tanto, pues la Comisión Europea está llamada, eso sí que es verdad, a convertirse en uno de los grandes emisores de deuda pública en los próximos años si unimos a este programa los 750.000 millones del Next Generation que también tendrá que emitir. Esto, digamos que ha sido la respuesta de emergencia a la crisis. Insisto, mucha de este paquete financiero pues todavía no ha llegado a las empresas, ni siquiera a los gobiernos, pero yo creo que es importante también plantearse cuál es el futuro, cuál sería el camino que habría que recorrer o a dónde habría que orientar la política económica, los objetivos de los diferentes gobiernos a nivel de la Unión Europea para que Europa, nuestras sociedades, sean mucho más resistentes a este tipo de shocks y tengamos un futuro más prometedor, más próspero, con impacto positivo en el bienestar y como en terminología de Naciones Unidas para las personas, el planeta y la prosperidad. Objetivos comunes que tienen que integrarse en una estrategia clara que conduzca a conseguir este objetivo. Se trata de evitar los errores del pasado y de cambiar el modelo económico hacia un modelo que tenga más en cuenta a las personas, el bienestar y, sobre todo, énfasis en, como dice Naciones Unidas, en no dejar a nadie atrás. Vemos aquí que realmente esta agenda ya la fijaron los jefes de Estado de los casi 90 países que forman Naciones Unidas en el año 2015. Ahí decidieron los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que cumplir los países en el año 2030. Estos objetivos son 17, probablemente ustedes los conozcan, pero bueno, desde erradicar la pobreza hasta el acceso a una educación, vivienda de calidad. Son 17 objetivos que los países deberían cumplir en el año 2030, para lo cual tienen que presentar planes que conduzcan a la consecución de estos objetivos y a esto se añaden los objetivos del Acuerdo del Clima de París para reducir las emisiones de efecto invernadero y conseguir una economía neutral. La Unión Europea ha decidido en el New Green Deal que la Unión Europea tiene que ser, desde un punto de vista del clima, neutral en el año 2050. En definitiva, se trata de aunar la sostenibilidad medioambiental, la biodiversidad, la cohesión social en una recuperación económica con empleo de calidad y sostenible. Aquí vemos, me dicen que ya vamos un poco mal de tiempo, entonces, a mí esta transparencia me parece muy interesante. La utilizó Mark Carney cuando era gobernador del Banco de Inglaterra, fue uno de los primeros en darse cuenta que el sector financiero tenía que hacer un test de estrés o por lo menos tenía que analizar el riesgo de su balance al cambio climático. Y, esta transición hacia la consecución de estos objetivos y la consecución de los acuerdos de París, la sociedad la tiene que hacer tarde
o más tarde o más temprano. Cuanto antes la haga, el coste va a ser menor. Ahí lo vemos, si tardamos, si las emisiones continúan al nivel que estamos y no empezamos a reducirlas hasta el año 2025, ustedes ven que la pendiente es muchísimo más empinada, con lo cual la adaptación tiene que ser muchísimo más drástica y, por lo tanto, el coste económico y social va a ser muchísimo mayor para llegar a una situación de controlar el incremento de la temperatura del planeta, que son los acuerdos de París de que no suba más de 1,5 grados. El sector privado tiene que adaptarse a esta situación, ahí lo pongo, tiene que asumir los costes sociales y medioambientales. Muchas empresas, pues, si no hacen la transición, se enfrentarán a riesgos reputacionales, hay que adaptarse a los nuevos estándares y, sobre todo, a nuevos patrones que demandan tanto los consumidores como los inversores. En la siguiente transparencia vemos que, bueno, no todo es negativo. Esta transición puede generar muchísimas oportunidades empresariales en muchos sectores. En los sectores de la energía renovable, la mejora de la eficiencia energética en edificios, en el transporte va a ser esencial. Todo lo que se refiere al tratamiento del agua, tanto tratamiento de aguas residuales como toda la infraestructura hídrica para evitar pérdidas de agua, mejorar la calidad, también va a ofrecer muchísimas posibilidades. La agricultura sostenible y, sobre todo, yo creo que lo que es importante para las empresas es que todo esto va a crear valor y que va a generar un modelo de desarrollo de negocio diferente, con unas relaciones con los clientes, con los inversores, con los consumidores diferentes. El compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible no solamente es a nivel de gobiernos, sino que también es a nivel del sector privado, y esto lo están demandando pues la sociedad y lo están demandando los inversores. Me parece interesante asociar todo esto, lo que se llaman, bueno, los ESG, Environmental, Social and Governance, que, bueno, en español vendría a ser los ratings de sostenibilidad. Cada vez más empresas demandan estos ratings de sostenibilidad para que alguien, una agencia externa, lo mismo que hay agencias de rating financiero que evalúan a los países, que evalúan a las entidades financieras y a las corporaciones, agencias de rating que se fijan o que evalúan el impacto de sostenibilidad de las empresas, cuál es su impacto social, cuál es su impacto medioambiental. La proliferación de este tipo de agencias ha sido importante en estos últimos años. Incluso muchas agencias de rating financiera incorporan estos criterios de impacto sobre la gobernanza, también el impacto social y medioambiental en sus análisis de riesgos. Pero lo interesante es ver, de acuerdo con, bueno, las estimaciones, que hay muchas estimaciones de este tipo, que hay una relación, no se puede decir que sea directamente proporcional, pero sí positiva, entre los ratings sociales y la rentabilidad, la volatilidad y el coste del capital. Se ha visto que hay una relación positiva entre el coste del capital y el rating social. Es decir, a mejor rating social, menor es el coste de capital, mayor es la rentabilidad de la empresa y menor es su volatilidad. Por lo tanto, esto al final es un win-win. Los inversores y los consumidores lo demandan. Hay cada vez un mayor screening, una mayor selectividad por parte de los inversores y de los consumidores sobre en dónde invertir su dinero y sobre qué tipo de productos consumir. Por lo tanto, esto es una tendencia que ya es difícilmente reversible. De hecho, la transición sostenible ha generado ya beneficios desde el punto de vista del empleo y del valor añadido. Este es un gráfico de la OCDE. Es antiguo, está referenciado al 2000-2013, pero me ha parecido interesante ponerlo porque, aunque digamos que es de años pasados, recoge el periodo de la crisis financiera, y ahí se ve cómo el empleo dentro de cada sector, en aquellas actividades más relacionadas con la sostenibilidad, ha crecido mucho más que en el resto de las actividades. Y lo mismo en lo que se refiere al valor añadido. En cada rama de actividad, en cada sector de actividad, aquellas actividades más relacionadas con la sostenibilidad social, medioambiental, con todo esto de lo que estamos hablando, pues es bastante superior. Por lo tanto,
la financiación sostenible pues, está en el foco, lo decía al principio, tanto desde el punto de vista de la regulación como de los supervisores y también de la industria. A nivel, por ejemplo, de los bancos centrales, el Banco Central Europeo acaba de publicar unas guidelines para que el sector financiero reporte sobre los riesgos medioambientales de su balance. Parece ser que hasta el año 2025 no va a ser obligatorio, pero ya se les está empezando de manera preliminar o de manera, digamos, para testar cuál es la resistencia de los balances financieros a los riesgos medioambientales que a partir del año 2021 empiecen con este reporting. La EBA, la Autoridad Bancaria Europea, está también analizando si los riesgos medioambientales en el balance de las entidades puede acabar produciendo un cambio en los requerimientos de capital. Y el Banco de Francia, por ejemplo, esta semana va mucho más allá. Ha anunciado que va a exigir un test de estrés a todas las entidades financieras para que reporten los riesgos. Bueno, no para que reporten, en este caso es un test de estrés sobre los riesgos medioambientales de su balance. El Financial Stability Board, que reporta al G20, fue uno de los primeros, como decía, lo presidía Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, en exigir directrices de reporting de riesgos climáticos en el sector financiero. Y ahora acaba de lanzar una iniciativa para establecer ya métricas para medir estos riesgos climáticos. Y esto sí que va a suponer un cambio en el reporting futuro de las entidades financieras. Bueno, Naciones Unidas, por supuesto, lleva trabajando sobre esto muchos años y la industria financiera, en particular ICMA, ha establecido, conjuntamente con los emisores, los principios que tienen que cumplir las emisiones verdes, sociales y sostenibles para poder llevar esta etiqueta y que los inversores sepan en qué están invirtiendo. A nivel local, creo que es muy importante porque muchos de los desafíos que tienen ahora los países pues los tienen que abordar los ayuntamientos. Muchas de las inversiones en infraestructura social son competencia de los ayuntamientos y hay muchísimas iniciativas, por ejemplo, el C40, Madrid forma parte de esta iniciativa y, bueno, 96 megaciudades del mundo para compartir experiencias y hacer lobby para que las ciudades puedan ser escuchadas cuando se tomen decisiones de política económica. En la siguiente transparencia vemos cómo ha evolucionado el mercado de financiación sostenible. Las emisiones ven aquí desde el año 2011 prácticamente inexistentes hasta el año 2020. En verde oscuro están las emisiones de bonos verdes, es el primer mercado que se desarrolló y posteriormente se desarrollaron otros mercados, en particular el mercado de bonos sociales. Me parece muy interesante poner de manifiesto que en el año 2020 el crecimiento de este mercado ha sido muy fuerte, como lo ven ahí, es el verde clarito y esto se debe pues a la concienciación de la sociedad por los efectos de la pandemia y la gran demanda que hay a nivel social por la emisión de bonos sociales. En particular, el banco en el que trabajo es uno de los pioneros en emitir bonos sociales. Si podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor. Empezó en el año 2017 emitiendo un bono social, 500 millones de euros todos los años y este año hemos emitido 1,5 billón de euros de bonos sociales. El interés, porque, bueno, siendo un banco social, pues lógicamente nuestras emisiones son todas sociales, pero en particular el llevar la etiqueta social lo que quiere decir es que estamos captando financiación del sector privado a través de estas emisiones que va a ir directamente a proyectos específicos con un alto contenido social en cuatro sectores: la salud, vivienda social, educación y la financiación de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, es una manera de incorporar al sector privado en la financiación de este gap de infraestructura social que veíamos al principio. Por tipos de emisores, bueno, simplemente les comento, bueno, ven ahí a la derecha en el gráfico que en el año 2020 es el segmento del bono social el que ha sufrido un crecimiento más importante y el COVID, lógicamente, pues está detrás, no es lo que lo explica. Por tipos de emisores son las corporaciones y los supranacionales, incluidos a los gobiernos y los bancos de inversión y bancos de desarrollo como en el que yo trabajo, los principales emisores y, bueno, lo ven ahí.
normalmente, y el sector financiero, que es el azul clarito, se reparte la mitad de la tarta con las corporaciones y la otra mitad lo tenemos los gobiernos y los supranacionales. Yo creo que ya estoy llegando casi al límite de tiempo. En las siguientes transparencias, bueno, les quería mostrar el liderazgo que la Unión Europea pues, ha tenido en el desarrollo de estos mercados de financiación sostenible. Les comento simplemente que un hito, después de 2 años de trabajo, la Unión Europea ha aprobado en junio la taxonomía verde, que es una clasificación de todas las categorías económicas de la Unión Europea en función de su contribución a 6 objetivos del clima. Esto es muy importante porque va a permitir homogeneizar, por ejemplo, para las agencias de rating social exactamente qué es lo que están evaluando y evaluar lo mismo en todas las empresas, ya que hasta ahora pues, no había unos estándares y, lógicamente, pues, la dispersión de criterios pues, era importante. Bueno, en la siguiente diapositiva les menciono simplemente las cifras del plan de recuperación, del Next Generation en particular y del marco plurianual, que todavía se tiene que aprobar definitivamente, y también me gustaría incidir en que las prioridades a nivel de la Unión Europea pues son la sostenibilidad, la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, la digitalización, es decir, prioridades que se consideran que son necesarias para conseguir esta sociedad muchísimo más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y más inclusiva. En todo esto, lógicamente, hay que tener en cuenta que hay que tener un enfoque integrado tanto a nivel nacional como a nivel local. Como les decía, una de las causas que explica la deficiente inversión en infraestructura social es que muchas de las competencias están a nivel local y, en particular, por ejemplo, tenemos el caso de los ayuntamientos en España, pues son los gobiernos locales los que tienen una restricción financiera pues mucho más acusada que el soberano. Por lo tanto, sería importante que el marco financiero a nivel local sea sostenible y sea suficiente para que se puedan abordar estos desafíos a los que se enfrentan. También, por ejemplo, otro de los grandes desafíos que tienen los ayuntamientos es la integración de los refugiados, de los inmigrantes, la creación de centros de integración, la incorporación de esta población vulnerable al mercado de trabajo, a la sociedad. Pues todos estos desafíos, lógicamente, necesitan financiación. Por lo tanto, contar con un marco financiero estable y sostenible pues es fundamental. Las instituciones financieras públicas, y con esto ya acabo, pues tienen un papel muy importante en todo esto, en la canalización tanto de recursos públicos, estas instituciones, en particular en el caso europeo, me refiero al Banco Europeo de Inversiones, con sede en Luxemburgo, al BERD, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo con sede en Londres, y al que yo trabajo, que es el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, tienen un papel muy importante. Realmente son un instrumento de solidaridad entre los países europeos, ya que pueden hacer se apalancan en la triple A de muchos de sus accionistas para buscar financiación en los mercados de capitales a un coste muy reducido, y esa financiación se traslada a otros accionistas del banco que nunca podían conseguir esta financiación a esos costes tan reducidos, y sobre todo dedicarla a proyectos, en el caso de mi banco, proyectos exclusivamente sociales. También tienen un liderazgo, han tenido un liderazgo claro en el desarrollo de la financiación sostenible, de todos estos bonos ligados con la sostenibilidad, verde, social, etcétera. Tienen un papel contracíclico. Yo decía antes, cuando les presentaba el paquete financiero de la Unión Europea, que era un paquete muy importante, pero que muchos de estos fondos todavía no estaban disponibles. Sin embargo, los bancos europeos han reaccionado con ayuda de emergencia que ya ha llegado a los gobiernos y a las empresas. Por lo tanto, esta capacidad de reacción es muy importante y pueden ser un instrumento para superar este tipo de crisis ahora y en el futuro, y sobre todo acompañar la recuperación económica. Simplemente me gustaría terminar, permítame, con unas palabras sobre el banco en el que trabajo, al que se había referido Francisco en la presentación, y resaltando simplemente unos cuantos, características específicas de este banco, porque soy consciente de que es un banco poco conocido, desde luego mucho menos conocido que el resto de los bancos multilaterales europeos.
A pesar de que es el más antiguo, se creó a finales de los 50, además con una vocación social para dar soluciones financieras a los desplazados por la guerra, a los refugiados y a los inmigrantes. Con el tiempo amplió su objetivo y ahora el mandato del banco es reforzar la cohesión social en Europa con un especial foco en la integración de las personas más desfavorecidas y sobre todo aquellos afectados por catástrofes naturales o medioambientales de toda índole. Tiene 42 países miembros, la Unión Europea y la zona de los Balcanes, y Turquía, por ejemplo, y otros países del este de Europa, y lleva, pues como decía, décadas financiando inversiones en proyectos con un alto contenido social. Y también, por supuesto, integrando todo lo que es la sostenibilidad medioambiental en todas sus actividades. El 80% de los fondos se dedica a infraestructura social en los sectores de educación, vivienda social, sanidad, por ejemplo, y el 20% va dirigido a microempresas y pequeñas y medianas empresas. Este año ha sido un año excepcional para el banco. El volumen de proyectos aprobados ha sido de 6.000 millones de euros, de los cuales 3.600 millones de euros han sido ya a proyectos relacionados con el COVID. Por eso decía que la capacidad de reacción de estos bancos, en particular del banco en el que trabajo, es importante, ya que en 2 o 3 meses permite que esta financiación esté ya a disposición de los Estados miembros. Para ello, pues hemos flexibilizado todos nuestros procedimientos internos y poder ayudar a los países a mantener el empleo y la actividad. Al mismo tiempo, bueno, lógicamente, toda la experiencia acumulada en el banco permite acompañar muchos de los proyectos que financiamos con asistencia técnica y, por supuesto, una monitorización constante en la implementación de los proyectos. Ven ahí el plan estratégico para el año 2020-2022 que incide en las líneas que le comentaba, el crecimiento inclusivo, especial incidencia en los grupos más vulnerables y la sostenibilidad medioambiental. Como banco social, es una de las características que tiene este banco, es el único que tiene un carácter exclusivamente social, pues siempre ponemos el énfasis en la dimensión social de todos los desafíos que estamos o que vamos a afrontar. A nivel operacional, dedicamos prácticamente 1/3 y creciente de la financiación ya a ayuntamientos y hemos incorporado los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro marco operativo de manera que podamos analizar cómo nuestros proyectos contribuyen a que los países puedan alcanzar esos objetivos. Y ya creo que con esto termino porque está Francisco en la pantalla y además, bueno, he llegado un poco rápido al final, pero bueno, yo creo que más o menos las ideas, bueno, he intentado dejarlas más o menos plasmadas en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Yo creo que has hecho un ejercicio de condensación en los minutos que has tenido, en las que seguro que todos nos quedamos con ganas de profundizar en cosas concretas, pero sí has tenido la capacidad de dejarnos ver, aunque sea en algún tema de manera superficial, la cantidad de asuntos de relevancia que se abordan a nivel europeo y quizás la claridad que hay, como decíamos al principio, en hacia dónde hay que dirigirse a la salida de la situación actual, ¿no? Y veo por aquí que ya hay preguntas y cuestiones. Espero que no haya ninguna demasiado complicada, pero vamos a ir viéndolas porque a mí me surgen algunas, pero vamos a ir viendo aquí. La gente ha preguntado, en primer lugar ha habido aquí mucho asunto relacionado con la sostenibilidad y hacia dónde tenemos que ir en políticas medioambientales, ¿no? Y surge una primera pregunta que tiene que ver con las dudas lógicas que se generan en ese camino con la situación que vivimos, ¿no? La pregunta en concreto es, dentro de esta situación económica tan negativa y sobrevenida, ¿de verdad podemos pensar que los países van a seguir comprometidos con la Agenda 2030 y con esos objetivos tan ambiciosos? Es una duda razonable porque eran unos objetivos a una velocidad de crucero y parece que llegamos a una situación en la que todo se trastoca, ¿no? Sí, bueno, sí, esta es una de las, digamos que la pregunta es muy razonable porque es recurrente, ¿no? Y de hecho es
bueno, un interrogante que nos planteamos constantemente. Yo creo que sí que existe un riesgo. No vamos a negar que la situación de emergencia, pues, lógicamente desvía la atención hacia objetivos que ya no son en largo plazo, porque es en el medio plazo, ¿no? Porque el año 2030, pues, casi está a la vuelta de la esquina. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que hay que hacer una labor de concienciación a todos los dirigentes y creo que la Unión Europea tiene un papel de liderazgo aquí y creo que lo está ejerciendo porque las prioridades que ha establecido en el Fondo de Recuperación y Resiliencia, en el Next Generation, pues van por el camino de conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. El New Green Deal también va por este camino. Claro, corresponde a los países preparar planes de recuperación que les permitan digamos, absorber esos fondos y acudir a esos fondos para financiar este cambio y esta transición que, bueno, se puede retrasar un poco más, pero retrasarla de forma indefinida, pues al final va a suponer más costes. Más costes porque, bueno, el compromiso político y los efectos sobre el medio ambiente del aumento del calentamiento global, pues ya son evidentes, pero es que además eso tiene costes para, lógicamente, los más desprotegidos. Las personas que viven en infraviviendas, pues lógicamente lo sufren más, tienen que pagar una factura energética más alta si tuvieran unas viviendas adecuadas, en fin, todo esto digamos que al final es un círculo, que posponerlo es, digamos que puede existir un riesgo de que se posponga, pero posponerlo mucho más, al final el coste va a ser muchísimo mayor. Yo creo que la Unión Europea está marcando el camino y que son los gobiernos ahora los que tienen la responsabilidad de, bueno, de hacer planes de recuperación, presentar planes de recuperación en ese mismo sentido. Pero sí, efectivamente, pues es un riesgo. De todas maneras, yo creo que abordar todas estas, o sea, la transición, yo creo que es inevitable y además, independientemente de que las necesidades de la pandemia sean muy específicas para el sector sanitario, etcétera, esto hay que abordarlo desde la perspectiva de ser respetuosos con el medio ambiente. Es decir, si se va a construir un nuevo hospital, lógicamente habrá que cumplir unos estándares respetuosos con el medio ambiente. Habrá que incorporar una dimensión social, pero también una dimensión climática. Yo no creo que esté ya todo tan desligado. Yo creo que ya está todo tan ligado porque todo tiene repercusión en todos los ámbitos de la sociedad que va a ser difícil, pues, escaparse. Pero sí, efectivamente... Esta preocupación existe. Es razonable, ¿no? Muy razonable. Es verdad que hay una inercia que parece que, además, escuchándote con todo el marco normativo europeo, los propios paquetes que hay establecidos que apuntan en una dirección muy concreta, parece que esa inercia es difícil, va cogiendo una inercia difícil de frenar, pero es una duda muy razonable. Hay una pregunta que también nos hace Pedro Higinio Álvarez, que es a ver si nos das con la varita mágica para Canarias, porque la pregunta es ¿qué deberíamos ir cambiando de manera concreta en Canarias para que dejemos de tener los peores indicadores de empleo, desigualdad o pobreza? Bueno, lógicamente la crisis ha afectado en particular a Canarias por el peso del sector servicios, en particular del turismo. Y además, bueno, pues tiene la insularidad. Claro, cambiar eso del día a la noche pues es complicado. Yo creo que en este momento lo que se necesitan son programas de apoyo para mantener el empleo y para mantener la actividad económica. Eso está claro. A medio y largo plazo, pues yo diría un poco lo mismo. Yo creo que hay que tener en cuenta que, bueno, los mejores resultados se consiguen con la diversificación. Hay que ver qué oportunidades diferentes, no centrarse solamente en un sector, independientemente de las condiciones de Canarias. Lógicamente, le dan la predisposición, pero yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que dan políticas horizontales, por ejemplo, todo lo que es eficiencia energética, energías renovables. Eso, pues, son caminos que se deberían explorar y no, en fin, quedarse con lo que se estaba haciendo hasta ahora y de esa manera. Se puede hacer lo mismo, se puede tener un sector turístico potente y se puede tener un sector turístico que tenga mucho peso en la actividad, pero a lo mejor orientado con otro tipo de criterios, pues muchísimo más sostenible, bueno, ofreciendo otro tipo de servicios.
porque yo creo que al final también hay un cambio importante en la sociedad. La evolución que veíamos en el mercado de bonos sostenibles, estos bonos se venden porque hay gente que los compra y hace años pues no se vendían, ¿no? O sea, los inversores, bueno, pues ya eligen en qué empresas invertir, analizan cuál es el impacto de estas empresas, analizan pues qué hace esta empresa desde el punto de vista de la gobernanza, la transparencia. Entonces, yo creo que, bueno, que hay que empezar también por ver internamente, a nivel de la empresa, de sus órganos de gobierno, de cómo hace el reporting de sus actividades, un análisis también interno, ¿no? Interiorizar todo esto y decir, bueno, ¿cómo puedo yo ser más sostenible? Cómo puedo tener un éxito más sostenible, no solamente ser sostenible desde fuera, sino internamente. Y al final, pues como veíamos, teniendo en cuenta que los bancos por el momento no van a estar penalizados, pero la tendencia es a que hagan el reporting de estos riesgos climáticos. Todas aquellas actividades que no cumplan los requisitos de, bueno, de París o de los ODS, pues al final pues probablemente no van a tener financiación o lo va a tener a un coste que prácticamente va a ser sacarlos del mercado. Entonces, yo creo que es una tendencia que hay que ver el lado positivo de reconversión desde el punto de vista interno también de la empresa, ¿no? Que hay que cambiar internamente la empresa para ser más atractiva desde el punto de vista de los inversores. Consciente de que no es fácil, ¿no? Pero... Sí, casi es una cuestión de afianzar lo que se tiene de entrada en una situación como la actual e ir reconstruyendo en la línea que has apuntado de un futuro más sostenible y una economía que claramente lleva esa inercia, ¿no? Sí, yo creo que está claro. Y luego hay una buena pregunta aquí también que está relacionada con todo esto que venimos hablando, que es de Mar Ballesteros, que quizás habla de las dificultades o de las diferencias que puede haber entre unos mercados y otros y entre unas empresas y otras. Concretamente pregunta, ¿la necesidad de adaptarse a esa Agenda 2030 no supondrá una discriminación de las pymes versus las grandes empresas por el coste asociado? Es una pregunta muy razonable. O sea, parece que la capacidad de reacción, las espaldas, no son las mismas en unos tipos de empresas y otras, ¿no? ¿Cómo afrontar esa Agenda 2030 con la que seguramente muchas pequeñas y medianas empresas están muy implicadas, incluso más que algunas grandes, pero es verdad que es un esfuerzo que proporcionalmente les cuesta más, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo entiendo la pregunta, pero bueno, realmente es que los objetivos de desarrollo sostenible, verlos como un coste, yo creo que es el error de partida, ¿no? Yo creo que hay que verlos como una oportunidad y además como algo necesario, porque nadie puede decir que está en contra de erradicar la pobreza o de que la educación sea de calidad o que haya que ofrecer acceso a una vivienda digna a toda la población o que no haya discriminación de género o que toda la población tenga acceso a agua potable. Entonces, digamos que parece mentira que eso ahora se esté poniendo en cuestión de si llegamos o no llegamos, ¿no? Que son cosas que al final... yo lo que creo es que cambiar el entorno económico es bueno para todos. Evidentemente, siempre las pymes, en todos los desafíos, pues tienen un poco la barrera de la financiación, tienen la barrera del tamaño, de la capacidad, pero bueno, también tienen otras muchas ventajas, que es la flexibilidad, que a lo mejor grandes corporaciones no tienen y cambiar las cosas en una pequeña y mediana empresa puede ser más fácil que a lo mejor en una gran corporación. Y yo lo vería pues como incentivos a cambiar e incentivos a lograr que con esos objetivos que no dependen ni de una empresa ni de dos y que también dependen muchísimo de las políticas públicas, porque no se puede pedir todo al sector privado, el sector público tiene que hacer muchísimo, contribuir a cambiar un entorno económico en el que todos ganen. Porque si una pyme, pues lógicamente trabaja, desarrolla su actividad en un entorno económico muchísimo más sostenible, con un crecimiento, con empleo, con una sociedad con igualdad de oportunidades, pues lógicamente será muchísimo más estable su modelo de negocio que en una economía en la que haya pues estos impactos bruscos de shocks que ni en este momento podemos predecir cuál va a ser el próximo shock. Por lo tanto, yo creo que va en el ánimo, en el espíritu de todos, ¿no? Contribuir a esto, pero lógicamente
pues, bueno, las pymes yo creo que, como todo, ¿no? Que tienen que ver también la ventaja competitiva que tienen por su muchísima mayor flexibilidad y adaptarse a nuevas tendencias. Muy bien, muchas gracias. Vamos un poco justos de tiempo y queremos ser escrupulosos, pero yo no me quedo sin preguntarte dos cosas muy concretas. Una, en tu exposición hemos visto, y casi da un poco de incluso de tranquilidad ver cómo se están organizando esas respuestas de emergencia a nivel europeo con cifras astronómicas, pero quizás una duda que siempre flota en el aire es en términos operativos, en términos de colaboración que tú comentabas ahora, público-privada. ¿Cómo se garantizan los mecanismos necesarios para que de verdad toda esa respuesta de emergencia, que además, como dice el propio nombre, el que llegue antes o después es clave en situaciones como la actual? Sí. ¿Cómo se articula a nivel institucional europeo el dar agilidad para que todo eso fluya como debiera? Bueno, en eso ahí, pues, lo único que puedo vender es nuevamente la capacidad de mi banco y del resto de los bancos, del BEI también, en responder, aumentando de forma prácticamente doblando el volumen de préstamos relacionados con el COVID. En el caso, lógicamente, de mi banco, pues son los gobiernos los receptores a los diferentes niveles, los receptores de estos préstamos. Pero bueno, son préstamos que han ido a soportar pues los hospitales de campaña, material quirúrgico, equipos e incluso salarios de los médicos, que eso normalmente no se financia, en el caso del COVID sí. Es decir, eso ya es operativo, eso ha sido una respuesta, en el caso de un banco pequeño como el mío, de 3.600 millones de euros en 2 o 3 meses. O sea, que es un esfuerzo importante. A nivel de la Unión Europea, bueno, ahí ya, pues lógicamente, hay que reconocer que, bueno, los procedimientos son más lentos, ¿no? Son más lentos porque se necesita un desarrollo reglamentario, una regulación, luego el desarrollo de segundo nivel. Yo creo que, dada la urgencia y la necesidad que hay de encaminar a las economías europeas ya hacia la recuperación, que los líderes ya desatascarán en breve, en las próximas semanas, pues ya el presupuesto plurianual y el paquete de resiliencia, vamos, el Next Generation, para que ya los fondos se empiecen a hallar. La verdad es que en el programa de soporte de ayuda al desempleo, ¿no? el SURE, realmente hay que reconocer que la Unión Europea ya ha ido al mercado con 17.000 millones de euros. Y esos 17.000 millones de euros ya se han repartido a los países. Por lo tanto, yo creo que en esta crisis los procedimientos de la Unión Europea están siendo bastante más ágiles que en ocasiones anteriores. Y bueno, pues lo que es deseable es que todo continúe así, que sigan siendo ágiles. Pero bueno, son cantidades astronómicas. Y bueno, pues no siempre lleva tiempo, ¿no? Los ritmos políticos, pero bueno, yo creo que en este caso eso se tiene que superar rápidamente porque la situación es de urgencia, así que hay que ser rápidamente optimistas, ¿no? Esta vez, de que todo va a ir más rápido. Estupendo. Y la otra pregunta, Rosa, que ya casi fuera de tiempo, es casi en el plano personal, y si te pongo en un compromiso, me lo dices y no lo respondemos, no te quiero asustar, pero es simplemente, tengo la curiosidad de, ocupando la posición que ocupas en un banco con digamos, esa función social, al final hay una responsabilidad muy alta en conseguir los objetivos, hay cosas detrás muy importantes, de los proyectos recientes en los que el banco ha participado, ¿de cuál te sientes más orgullosa o más satisfecha o que más te haya reconfortado casi en el plano personal? ¿Hay alguno en concreto que puedas mencionar? Bueno, pues sí puedo mencionar uno que además casualmente no ha sido un préstamo, ha sido una donación, que es una parte marginal del banco, ¿no? Para Melilla, para el hospital de Melilla, para ayudarles a informatizar todo, bueno, todo el hospital y dar asistencia sanitaria. Bien, conocemos el problema, ¿no? que existe allí. Y bueno, la verdad es que me acerqué allí y realmente fue bastante impresionante. Me impresionó la situación y bueno, me sentí bastante orgullosa, ¿no? Como española de haber contribuido a que el banco les hiciera, bueno, pues una donación importante, ¿no? Para mejorar esos sistemas. Ese tipo de cosas, al final, pues reconfortan, sí. Muy bien, oye, pues Rosa, estamos fuera de tiempo. Yo
únicamente agradecerte. La verdad es que creo que ha sido una presentación muy enriquecedora. Yo creo que son de estas presentaciones que se te quedan en la cabeza y seguramente con el paso de los días nos van viniendo ideas. Me quedo con la idea de que ya partíamos de una situación previa que no era la ideal, de unas situaciones de desigualdad que ya se venían evaluando cómo mejorarlas, que esto lo que ha hecho es empeorar esas situaciones que veníamos, nos has contado, y que al final hay una conciencia muy clara de hacia dónde aparentemente queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, me quedo digamos, con el punto positivo de que es verdad que estamos pasando un momento especialmente complicado, pero que con el esfuerzo conjunto de todos y teniendo claro el foco hacia dónde ir, pues seguramente saldremos reforzados y, como tú decías en tu presentación, con un modelo más justo, más equitativo y más inclusivo. O sea, que muchas gracias por tu presentación y desearte todos los éxitos, que al final son los éxitos de todos, y que te podamos ver por Canarias, igual que has estado en Melilla, pues en algún proyecto de los que nos podamos ver presentándolo aquí en Canarias. Muchas gracias por todo. Fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Gracias.